Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Delk y empezaremos una nueva clase, el cual espero que cada una de estas diapositivas le ayude a subir su experiencia en esta carrera. Muy bien, vamos a aprender cómo diferenciar un motor NEMA con un motor IEC. Al ver estos motores, yo tengo que analizar y saber cuál de estos es un motor con la norma IEC y cuál es un motor con la norma NEMA. Para eso tenemos que tener en cuenta que la norma IEC es conocido como la norma europea y la norma NEMA es conocido como la norma americana. IEC. IEC significa la Comisión Electrotécnica Internacional, ¿no? Que es la norma europea. NEMA, que significa Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, que es la norma americana. En los motores IEC están utilizando la medida en milímetros. Eso quiere decir que cada parte de este motor IEC está hecho en milímetros. Un ejemplo, el eje del motor mide 30 milímetros. La altura del motor mide 300 milímetros. El grosor del ventilador mide 3 milímetros. Y cada parte de la estructura de este motor va a estar basado en milímetros, hecho en milímetros. Muy bien. En cambio, en los motores NEMA están utilizando la medida en pulgadas. Ejemplo, ¿no? El eje del motor mide 1,5 pulgadas. La altura del motor mide 6 pulgadas. El grosor del ventilador mide 1/8 de pulgadas. Y cada parte o cada estructura de este motor va a estar en base a pulgadas. Muy bien, ese es referente a la medida. Ahora, en los motores IEC, su caja de conexión se encuentra en la parte superior del motor, o sea, encima del motor. En cambio, en los motores NEMA, su caja de conexión se encuentra en la parte lateral del motor, o sea, a un costado. Y que en los motores IEC, sus conexiones, sus terminales, tienen acoplados a él unas borneras de conexión y unas placas de conexión. Muy bien, eso es en los motores IEC. Pero en cambio, en los motores NEMA, en su caja de conexión que se encuentra en la parte lateral, solamente vienen sus cables sueltos y nada más. Aquí le muestro una imagen donde podemos ver su caja de conexión. Vemos sus cables, sus terminales, y este negrito que está aquí es su bornera de conexión. Y esto que está aquí son sus placas de conexión, ¿no? Esas, esas placas de conexión me sirven para realizar un arranque estrella o un arranque en triángulo. Pero en cambio, en los motores NEMA, esta es su placa de conexión y estos simplemente son sus terminales, ¿no? Son sus cables nada más. Aquí no hay borneras de conexión y aquí no hay esas placas de conexión. Muy bien, solamente sus cables sueltos. Eso es en la norma NEMA. En los motores IEC, en su placa de características, su potencia viene en kilowatts. Muy bien, la potencia en Europa es en kilowatts, pero en cambio
En los motores de la norma NEMA, en su placa de características, su potencia viene en HP, que significa caballos de fuerza. Muy bien, hay que tener en cuenta que la potencia en Europa es en kilowatts y que la potencia aquí en América es en HP. Otra diferencia que vamos a analizar es que en los motores eléctricos IEC, en su placa de características, su voltaje son 220 voltios, 240 voltios, 380 voltios, 400 voltios, 415 voltios y todo esto con un más menos 5%. En cambio, en los motores NEMA, en su placa de características el voltaje viene como 230 voltios, 240 voltios, 440 voltios, 460 voltios, 480 voltios y todo esto con un más menos 10%, ¿no? Eso lo podemos diferenciar en estos motores. En Europa el mínimo 220 voltios, en América el mínimo 230 voltios. Otra diferencia que vamos a ver también es en la frecuencia. En Europa se trabaja con la frecuencia de 50 Hz. Aquí en América trabajamos con la frecuencia de 60 Hz. Y en base a su frecuencia es lo que vienen los RPM del motor. Por ejemplo, en los motores IEC, los motores de 2 polos, su RPM sería 3000, ¿no? De 4 polos sería 1500 RPM. De 6 polos sería 1000 RPM. De 8 polos 750 RPM. De 10 polos 600 RPM. Y de 12 polos 500 RPM, ¿no? Todo esto con un más o menos 5%. Pero en cambio en los motores NEMA, que su frecuencia es de 60 Hz, sus RPM serían que en los motores de 2 polos tendría 3600 revoluciones por minuto. En los motores de 4 polos tendrían 1800 RPM. En los motores de 6 polos 1200 RPM. En los motores de 8 polos 900 RPM. En los motores de 10 polos 720 RPM. Y en los motores de 12 polos 600 RPM. Estamos viendo aquí que los motores NEMA tienen más velocidad que los motores IEC, ¿no? Por ejemplo, aquí 2 polos 3000 y 2 polos 3600. ¿Por qué? Este es en base a su frecuencia. Los RPM tienen que ver mucho con su frecuencia. Muy bien, es por eso que tienen esta diferencia de velocidad gracias a esta diferencia de frecuencia. Otra diferencia que vamos a analizar es en base al frame. El frame está compuesto por 3 dígitos y una letra, en el cual en los motores con la norma IEC, los 3 dígitos me van a indicar su medida desde la base del motor hasta el centro del eje del motor, pero en milímetros, ¿no? Un ejemplo, si los 3 dígitos de este frame fuera 1, 2, 3, entonces la medida desde la base del motor hasta el eje del motor sería 123 milímetros, ¿no? 123 milímetros. En cambio, en un motor con la norma NEMA, el frame, que también está compuesto por 3 dígitos y una letra, en este caso solamente vamos a obtener los 2 primeros dígitos, el cual lo vamos a dividir entre 4. Y este resultado me va a dar la medida, pero en pulgadas. Por ejemplo, que los 2 primeros dígitos sean 14, 1 y 4, ¿no? 14. A este 14 yo lo voy a dividir entre 4, que me va a dar 3.5. Entonces, la medida desde la base del motor hasta el eje del motor, hasta el punto medio eje del motor, sería 3.5 pulgadas, ¿no? Eso sería la medida en base al frame. Muy bien, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de una placa de características, ¿no?
A ver, analicen ahí ustedes la potencia, frecuencia y voltaje, ¿no? Y en base a eso nosotros podemos saber si esta placa pertenece a una norma IEC o pertenece a una norma NEMA. A ver, aquí tenemos que la potencia es 1.5 HP. Allá, la potencia es en HP. Tiene 60 Hz y su voltaje es 230. Entonces yo puedo decir que este motor es con la norma NEMA. Muy bien, fácil de interpretarlo. A ver, aquí le dejo otra placa para que ustedes puedan analizar qué norma es. ¿Qué me dice aquí? Que la frecuencia es 60 Hz, voltaje 230 y que su potencia es en HP. Entonces es un motor con la norma NEMA. Aquí hay otra placa de características, el cual me dice que su voltaje es 220, la frecuencia es 50 Hz y que la potencia vendría a ser en kilowatts. Eso quiere decir que esta placa de características vendría a ser con la norma IEC. Muy bien, tenemos aquí otra placa de características, el cual me indica que la frecuencia es de 60 Hz, ¿no? Que tiene 50 HP y que su voltaje es de 460. Eso me indica que este motor tiene la norma NEMA. Y por último podemos analizar aquí una placa el cual me brinda dos frecuencias, 50 Hz